revelando dolorosamente por qué Juan Carlos le entregó el trono a su hijo Felipe: fui forzado. Ya han pasado 5 años desde que don Juan Carlos decidió retirarse y ceder el trono a su hijo, don Felipe de Borbón. Ahora, acabamos de descubrir que el rey no tuvo alternativa y que se vio presionado a la hora de abdicar en su heredero. ¿Quieres conocer los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Me muero de rey. El exministro José Bono asegura en su libro, Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? Que hace 8 años, don Juan Carlos no tenía intención ninguna de abdicar. De hecho, ni siquiera consideraba que su hijo, don Felipe de Borbón, estuviera preparado para asumir el mando. El príncipe está aprendiendo mucho, pero no tiene mi carácter campechano. Tiene mucho que aprender, señaló el esposo de doña Sofía durante una conversación con el expresidente del Congreso de los Diputados, ahora convertido en escritor. Su intención era morirse de rey en la cama, pero la cosa cambió mucho en tan solo 4 años. Una serie de escándalos y polémicas que rodearon a la figura de don Juan Carlos lo presionaron a la hora de levantarse del trono. ¿Quieres saber por qué cambió de opinión en cuanto a este asunto tan importante? Sigue leyendo, te contamos los detalles a continuación. El rey pide perdón. Los españoles se levantaron el 14 de abril de 2012 con una horrible noticia acerca de la salud del rey Juan Carlos y, se había roto la cadera durante un viaje a Botsuana, del que la opinión pública no tenía conocimiento. Sin embargo, a lo largo del día, la actualidad informativa recayó sobre un asunto que distaba mucho a la caída que sufrió el monarca. El Borbón estaba cazando elefantes en África, una actividad que la inmensa mayoría de la ciudadanía española no tardó en reprocharle, teniendo en cuenta que se trata de una especie en peligro de extinción. A pesar de sus disculpas públicas y de su no volverá a ocurrir, las reacciones no se hicieron esperar y la imagen de la corona quedó a la altura del betún. De hecho, la organización ecológica WWF retiró al soberano su título de presidente honorífico, presionada por las miles de misivas que llegaron a su sede. Pero no fue esta la única consecuencia a la que don Juan Carlos tuvo que hacer frente ante tamaña polémica, sino que el nombre que más dolores de cabeza le ha provocado estaba a punto de aparecer en los titulares. Pongo en peligro la monarquía. Con el escándalo de Botsuana en pleno apogeo, el nombre de Corinna Susanne Wittgenstein empezó a colarse en las páginas de la prensa. Por aquel entonces, de ella solo se sabía que acompañaba al rey en casi todos sus viajes, pero nadie conocía cuál era su función exactamente. Ella estuvo con el monarca cuando se rompió la cadera y su aparición ante la opinión pública solo era un preámbulo de todo lo que estaba por llegar. Pocos años después, se filtraron unas grabaciones en las que la aristócrata alemana no dejaba en muy buen lugar a don Juan Carlos y, sumando así un nuevo escándalo que salpicaba a la corona. Estoy seguro de que pongo en peligro la continuidad la monarquía, lamentó entonces el Borbón, tal y como ha publicado José Bono en su libro, Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? Fue en ese momento cuando el jefe de Estado llegó a plantearse realmente una abdicación,
pero todavía faltaba por explotar una de las peores polémicas que sacudieron a Casa Real. Juan Carlos da el paso adelante. No cabe ninguna duda de que el caso Nos fue una de las peores piedras con las que la monarquía se topó en su camino. Por primera vez en la historia de nuestro país, una infanta se sentó en el banquillo y se vio en la obligación de declarar ante un tribunal. Se trata de uno de los peores escándalos a los que Zarzuela tuvo que hacer frente, y don Juan Carlos I, todavía rey, tuvo que comerse el marrón. En ese momento empezó a plantearse de verdad una abdicación en su hijo y ceder el trono a una nueva generación que reclama su protagonismo. Poco después de destaparse la polémica, el monarca anunció que se retiraba del trono en pro de su hijo, don Felipe V, que se convirtió en jefe de Estado el 19 de junio de 2014. No podemos olvidarnos de hacer referencia a un asunto que nunca se ha confirmado desde fuentes oficiales, pero que pudo tener un peso relevante a la hora de que el rey Juan Carlos sí tomara la decisión de abdicar. Su mala relación con doña Leticia no le hacía las cosas fáciles y se dice que ella presionaba desde la sombra con tal de que su suegro no manchara la imagen de sus hijas. Te contamos todos los detalles a continuación. La sombra de Leticia. Fuentes cercanas a Zarzuela confirman que a la reina no le sentó nada bien que las polémicas en las que su suegro se vio inmerso mancharan una institución de la que ella formaba parte. Tampoco le hacía gracia que su hija, la princesa Leonor, algún día tomara las riendas de una corona salpicada de corrupción, mentiras y sangre de elefante. Así, no son pocos los que aseguran que doña Leticia presionó desde la sombra para hacer efectiva la abdicación de su suegro. Ahora que don Juan Carlos no tiene obligación de acudir a los actos oficiales, su ausencia está casi asegurada en todos los eventos en los que Ortiz está presente, denotando así la mala relación que hay entre ellos. Ni siquiera se dejó caer por el Teatro Campo Amor de Oviedo, para ver en riguroso directo el debut institucional de su nieta, la misma que un día seguirá sus pasos. Reveladora confesión de Juan Carlos en un libro, Felipe no sabe lo suficiente. Quintorra necesita un psiquiatra. A este hay que tomarle la matrícula. Son palabras del socialista José Bono a Susana Griso. El exministro de Defensa presenta nuevo libro y aprovecha, como cualquiera que se sienta en el plató de Espejo Público, para lapidar e insultar al independentismo. Mucho más pelota se muestra hablando, como no, de los Borbones. Donde, en el tercer tomo de sus diarios que se acaba de publicar, se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? De gente que manda, y de gente que chupa del bote, está lleno su libro. Uno de los que aparece más es el rey Juan Carlos. El emérito tiene un especial protagonismo cuando el autor habla del golpe de estado de Tejero. El rey lloró el 23F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero, ¿esperaba algo? Es la pregunta que se hacía Sabino Fernández Campo,
jefe de la Casa Real entre 1980 y 1993, uno de los testimonios que aparecen en la obra, antes de fallecer. Esa pregunta, retórica, sugiere que el monarca estaba al corriente de alguna acción en la Cámara Baja, escriben en El Español. Lo más jugoso, sin embargo, es cuando la biografía de Bono recoge lo que piensa Juan Carlos de su hijo Felipe y de la patada que le dieron para que abdicara y se sentara en el trono su hijo. Porque, que JC no quería abdicar, lo tiene claro todo el mundo. Bono también, según una confesión que le hizo el mismo monarca después de un encuentro con el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, se presentó en Zarzuela sin corbata y lo primero que me dijo es si me parecía bien que nos tuteásemos. Atiné a responderle, lo que usted quiera. Siguió tratándome de tú durante toda la entrevista y me explicó que traerían la Tercera República. Yo le aseguré que seré rey mientras quieran los españoles.